Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 20. ¿Dónde? Fue la primera palabra que salió de mi boca mientras miraba a mi alrededor. ¿Qué pasó? No recuerdo mucho. Al despertar, Yuto Kiba, me encontré en una habitación espaciosa, solo con equipo médico. ¿Es un hospital? Aún así, la habitación parece más una película de ciencia ficción que el hospital que conocía. Pero aún así, al intentar moverme, siento un dolor agudo en el estómago y, al mirarlo, veo una venda que cubre lo que parece una herida. A juzgar por la herida, parece causada por un arma cortante. Pero esa no es la pregunta que quiero saber. ¿Cómo me hice esta herida? Debería calmarme y recordar lo que acaba de pasar. Lo último que recuerdo es haber tenido una pelea contra Buchou. Empecemos por ahí. Después de la pelea, decidí dejar el grupo para tranquilizarme, y fue entonces cuando apareció el sacerdote loco y en su mano, siento un ligero dolor al recordar un poco de lo sucedido. Sí, en su mano estaba la espada sagrada Excalibur. La espada que tanto desprecio, la espada que causó la muerte de mi camarada. Recuerdo haberme enfadado y haber peleado un rato. Y entonces alguien interfiere. Si no me equivoco, es del grupo Kaichou, Iraga-senpai, si no me equivoco. Interfirió durante la pelea y. Uf. Mis recuerdos empiezan a volverse borrosos después de eso. Creo que lo vi matar al sacerdote y luego, en su mano tenía la espada sagrada Excalibur. Gaa. Mientras intento recordar más sobre lo sucedido, una oleada de recuerdos me invade la mente. Definitivamente era yo en esos recuerdos, pero no recuerdo haber hecho algo así nunca. Fue como ver a alguien con la misma cara que yo. Pero el hecho de que pudiera usar nacimiento de espada significaba que esa persona era yo. Me vi peleando contra Iraga-senpai. Y el resultado fue, perdí. Y a juzgar por la imagen, la herida en mi estómago parecía ser de esa pelea. Ahora que tengo una pista de lo que pasó, la pregunta es ¿por qué peleamos? En cualquier caso, podría seguir cerca, también debe ser él quien curó mi herida, aunque no debería haberme traído a Asia si era para curarla. Quizás haya alguna razón por la que no pueda llevarme con ella. En cualquier caso, será mejor que lo encuentre primero. No obtendré la respuesta a mi pregunta simplemente sentándome aquí. Con esto en mente, salgo de lo que parece una cama y me dirijo a la puerta. La puerta parece abrirse sola en cuanto me acerco. Me pregunto cómo alguien construyó estos lugares de ciencia ficción. Camino sin rumbo, intentando detectar cualquier ser vivo en este lugar. Donde quiera que voy, siempre hay algo parecido a un robot que parece limpiarlo todo. Debe ser el robot de mantenimiento, que se asegura de que todo funcione bien. Es imposible que una sola persona pueda mantener un lugar tan grande. Creo que siento algo aquí. Definitivamente era una señal de vida, así que supongo que debe ser Iraga-senpai. Estaba a punto de entrar en una de las habitaciones cuando oí una voz desde dentro. ¿Puede replicar, Excali? No, tal vez, no oigo lo que dicen, pero se nota que alguien le habla al otro. Si uno es Iraga-senpai, ¿quién es el otro? Niego con la cabeza para aclarar mis ideas. Supongo que la única forma de averiguarlo es entrar, y así entro en la habitación. Al mismo tiempo cuando Kiba acaba de despertar. Punto de vista de Saito. Eso sí que lleva tiempo. Dije sin dirigirme a nadie en particular. Actualmente estoy en la sala de control principal de estas instalaciones subterráneas. Para ser un lugar tan grande, hasta ahora solo tengo personal. Ese Ajuka, ¿por qué tuvo que construir este lugar tan grande? Sin mencionar que tuvo que dejarlo a medias, esta es la primera vez que entro en esta sala y también la primera vez que noto que la mayor parte de la configuración del sistema no está completa. He estado perdiendo días enteros ajustando todos los datos del sistema y asegurándome de que funcione correctamente. Supongo que ni siquiera Mao pudo completarlo en solo 2 días después de todo, aunque quizás lo hizo a propósito para dejarme hacer el resto. En cualquier caso, me llevó un día sin dormir ajustar el sistema. Kiba ya debería haberse despertado. Así que no fue una pérdida de tiempo. Ahora solo tengo que presionar este botón Y. Presiono el botón inmediatamente mientras la pantalla comienza a mostrar un montón de números. Un segundo después me pide que ingrese la contraseña, lo cual no es un problema ya que soy yo quien creó la contraseña en primer lugar. Tras introducir la contraseña, finalmente accedo a la ventana principal. Si mal no recuerdo, debería haber un sistema que me permita comunicarme con Ajuka.
Aquí está. En resumen, entre todos los sistemas construidos, hay uno que se conecta a las instalaciones de Ajuka. El propósito es facilitar el intercambio de información, pero solo en su nombre oficial. El verdadero propósito es vigilarme para que no me vuelva contra ellos. Esa es una de las razones por las que me dio un lugar como este. Una persona capaz de replicar y producir en masa un Sacred Heart es peligrosa. Pero no puedo quejarme de eso, no es que tenga intención de traicionar a Souna. Pero eso no significa que vaya a obedecer órdenes ciegamente. Por ejemplo, si de repente me ordenaran exterminar al ángel, de ninguna manera obedecería. Ese es su problema y ahora mismo estoy manteniendo el statu quo. Oye, ha pasado mucho tiempo, Saito-kun. Creí que nunca me contactarías. Una imagen de Ajuka apareció en la pantalla mientras me saludaba con fingida tristeza. Basta de bromas. ¿Tienes idea de lo difícil que es para mí ajustar el sistema? Seguro que lo hiciste a propósito, ¿verdad? Miro fijamente a la persona en la pantalla. Maya, no hay necesidad de enojarse. Ya que hice el lugar para ti, ¿no debería ser obvio que tienes que ajustar el sistema tú mismo? Solo lo dejé a medias. Debería ser pan comido para ti. Responde sin ningún remordimiento. De hecho, parece divertido. Bueno, si solo son unos pocos sistemas, pero tengo que ajustar todos los sistemas de estas instalaciones yo solo. Incluso yo tengo mis límites, ¿sabes? Respondo. Puede parecer una discusión sin sentido, pero necesito a alguien con quien desahogar mi frustración. Eso es totalmente cierto, que ya debería ser imposible que gestiones el edificio tú sola. Muy bien. Enviaré a alguien para que te ayude con el mantenimiento. Tal vez ella podría, ahora parece murmurar para sí mismo. No sé qué está planeando, pero debería llegar al motivo principal por el que lo contacté. Bueno, tengo algo que pedirte, dije, sacándolo de su estupor. ¿Qué es? Mientras lo decía, sostuve el objeto que había estado oculto a la vista por un tiempo. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Eso todavía debería estar del lado de la iglesia. Lo obtuve de este sacerdote que maté. Dudé un poco al decir eso. Aunque no controlaba mi cuerpo, eso no cambia el hecho de que murió por mi culpa. Me pregunto si un demonio como Issei habría matado a alguien antes. Mirando a Kiba, estoy bastante seguro de que será capaz de matar si es necesario. Me pregunto cómo le irá a Issei si le da esta opción. Aparte de ese simulador, dudo que Issei haya matado a alguien alguna vez. ¿Podrías explicarme con más detalle lo que acaba de pasar? Ante su pregunta, decido contarle lo sucedido, incluyendo aquella vez que mi cuerpo y Kiba perdieron el control. Alguien que pudiera controlarnos incluso sin que nos diéramos cuenta no es una persona común, estoy seguro. Eso, alguien que pudiera controlarlos a ambos sin que nadie se diera cuenta, ¿eh? Parecía que se le había ocurrido algo, así que decidí ir directo al grano. ¿Sabes algo al respecto? Seguro que puedes identificar al sospechoso, considerando que esa persona tenía la capacidad de controlar incluso al mismísimo diablo. Esa es parte de la razón por la que se lo conté. Un Mao debe haber sabido algo que yo desconozco. Bueno, para ser honesto, hay un sospechoso, pero, incluso si fuera uno de ellos, aún necesitamos alguna prueba antes de acusarlos. Bueno, considerando que él sabe quién es debería ser suficiente, no necesito enfrentarlos todavía, considerando mi situación actual es mejor para mí aprender más sobre mis enemigos primero. Está bien, pero ¿te importaría decirme en quién estabas pensando? Le pregunto. Era Hipnos, el dios que rige los sueños según la mitología griega. Oí que su poder podía incluso adormecer a Zeus. ¿Hipnos? Creo haber visto ese nombre antes cuando estudiaba sobre el caos y todo lo relacionado con él. Si no me equivoco, Hipnos era hijo de Nix y gemelo de Thanatos, la personificación de la muerte. Que me encontrara con algunos enemigos allí, no debería haberme esforzado tanto en perseguirlo. El hecho de que no me persiguiera de inmediato solo podía significar que solo me estaban probando allá atrás. ¿Podría ser que estuviera tras el caos? Suspiro, debería hablar con Souna sobre esto más tarde. Tenemos que estar preparados por si decide atacar de frente. Sin mencionar que incluso podría tener a alguien que lo ayude. Oh, ya que me contactaste, tengo noticias para ti. Su voz me interrumpió mientras miraba la pantalla, preguntándome qué era. Se trata de ese nuevo miembro de Sona City, el portador de Ame no Murakumo no Tsurugi. ¿Te refieres a Siesta? ¿Qué? ¿Encontraste algo sobre su pasado?
Justo después de que Siesta se uniera a nuestro grupo, Sona usó inmediatamente su conexión para averiguar algo sobre su pasado. Por cierto, el grupo Yakuza, al que pertenece Siesta, fue silenciado por Sona, aunque, por lo que escuché, no les gustó que Siesta se la llevaran así como así, pero no podían hacer nada contra un demonio de clase alta como Sona, que tiene mucha influencia incluso en el mundo humano. Pero aún así, para que el Mao informe directamente, debe haber pensado en reunir alguna información sobre el pasado de Siesta. Bueno, la noticia es que no hubo noticias, ¿eh? Disculpen si fue confuso, pero lo único que sabemos sobre ella es XX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 
obtuvo. Suspiró, hiciera lo que hiciera, solo recibía unas pocas palabras de ella. Sin mencionar que no se le daba bien hablar con los demás, lo que lo hacía aún más incómodo. Las dos chicas que caminaban por la calle llamaban mucho la atención de todos. Una vestía ropa de sirvienta, algo poco común hoy en día, a menos que hicieras cosplay, mientras que la otra vestía el uniforme escolar de la Academia Quo. Si solo fuera por eso, no llamaría tanto la atención, pero el tamaño de sus pechos, algo inusual en la vida cotidiana, llamó mucho la atención, especialmente de los hombres. Que ambas sean hermosas es una ventaja. Pero por supuesto, Tiffania, siendo Tiffania, no sabía por qué la gente la había estado mirando y si ésta simplemente ignora a todos como si no existieran. Compra todo lo de la lista, eso dijo Souna-san, ¿verdad? Tifa se giró hacia Siesta mientras levantaba el pequeño papel que parecía tener algo escrito. Hoy era fin de semana, así que no había clases. Temprano por la mañana, Souna les pidió a las dos que fueran a comprar todo lo de la lista. En parte, quería que se acostumbraran a la ciudad, por eso les pidió especialmente que se encargaran de las compras. Como ambos viven en una residencia universitaria, deben cumplir con su deber como residentes. Aunque era una residencia universitaria, eso era solo superficial. Toda la residencia estaba compuesta por mujeres del consejo estudiantil, ya que, para empezar, era una residencia de chicas. Por eso Sagi y Saito vivían con sus familias en la residencia. Y así, iban juntos a comprar algo. Aunque juntos no era la palabra correcta, ya que Siesta simplemente caminaba en silencio. Desde que se unió al grupo, Siesta no se ha abierto con nadie más que con Souna y Saito. Todos sabían de su situación, pero aún así deseaba que Siesta se abriera un poco. Y así, el día transcurrió mientras terminaban de comprar. Fue incómodo considerando que Tifa era un poco tímida, mientras que Siesta asustaba a los demás con su mirada. Aunque Tifa se dio cuenta de que no estaba fulminando con la mirada. Simplemente, su rostro carecía de emoción, lo que casi parecía una mirada fulminante. Era casi imposible creer que esta fuera la misma Siesta que se comportaba igual con Saito o Souna, considerando su personalidad alegre. Todo había ido bien hasta ahora o eso creía ella, cuando durante el camino de regreso alguien de repente intervino para detenerlos. Oye, si no es One-san. ¿Cuánto tiempo sin verte? La persona habló de repente como si se conociera. Tifa estaba segura de que no la conocía, así que podría ser que estuviera hablando con Siesta. ¿Quién eres? Parece que ni siquiera Siesta conocía a esa persona cuando preguntó quién era. Aunque su mano ya estaba en la empuñadura de su espada, lista para desenvainarla en cualquier momento. Espera. Un segundo, Siesta-san. Todavía hay mucha gente, así que, por favor, no desenvaines tu espada. Tifa intentó detenerla de inmediato, considerando que aún había muchos curiosos. Aunque no podía culparla, la intención asesina que emanaba del desconocido era tan intensa que incluso Tifa podía sentirla, aunque no la estuviera apuntando a ella. Así que no me recordabas. Bueno, no importa, pero aún así, para que te convirtieras en un demonio, la voz del chico se apagó. Aunque parecía más joven que ella, su instinto asesino era real. Además, ella podía sentir una fuerte presión que emanaba de él, demostrando su fuerza. Te vuelvo a preguntar, ¿quién eres? Pregunta Siesta mientras aprieta la empuñadura de la espada con más fuerza que antes, lista para atacar en cualquier momento. Yo, aunque ya lo sabías, te lo repito. Me llamo Julián y también seré conocido como, SH, tu asesino. El chico desenvainó una espada que apareció de la nada mientras el entorno se volvía sombrío y todos desaparecían. Debió haberlos trasladado a otro lugar durante la conversación. Siesta, al ver que ya nada la detenía, desenvainó su espada mientras una poderosa oleada de energía emanaba de ella. Tifa solo podía observar asombrada por el poder de la espada.
Había oído brevemente que Siesta era la portadora de la legendaria espada sagrada. En ese momento no sabía qué significaba, pero finalmente lo entendió. La espada, como si hiciera llorar al cielo, provocó una lluvia que cayó del cielo como si la lluvia respondiera a su llamado. Lo siguiente que sucedió fue que su cuerpo se convirtió en una mancha mientras cargaba contra el enemigo, y el ataque lo atravesó, o eso pensó Tifa. Justo un segundo antes de alcanzar al chico, una enorme ráfaga de viento comenzó a rodearlo, formando una especie de barrera que detuvo el ataque de Siesta, como si Sennin dispersara parte de la barrera de viento, dispersando todo a su alrededor. Fufufu, como pensaba. Aún no dominas el Ame no Murakumo no Tsurugi. Me pregunto en qué estaría pensando ese viejo Susanoo cuando te lo dio, dijo el chico con calma, como si estuviera seguro de que la espada no atravesaría su barrera. No me subestimes. Siesta seguía abriéndose paso entre el viento, pero ni siquiera logró atravesarlo. Tifa se dio cuenta de que no era un viento cualquiera. Tenía la misma sensación que el aura sagrada, la debilidad de un demonio. Lo notó porque ella misma es una demonio y su instinto le decía que no se acercara. Ark. Pensó Siesta, que no podía resistir el viento. Después de todo, su cuerpo sigue siendo el del diablo, así que no me extraña que la venciera un viento con aura sagrada. ¿Estás bien? Sin esperar confirmación, Tifa le lanzó inmediatamente un hechizo curativo. La herida era evidente por su gravedad, ya que si la dejaba sola podría causarle la muerte. ¿Una sanación crepuscular? No, es magia curativa. ¿Pero una magia curativa que pudiera curar al diablo? ¿Cómo pudo pasar eso? Pareció murmurar algo mientras observaba con interés a Tifanía sanando a Siesta. Ese viento, fue causado por la espada, ¿no? Siesta temblaba mientras hablaba. Oh, incluso sin tus recuerdos, aún lo reconoces. Como dijiste, el viento fue causado por esta espada, Kusanagi no Tsurugi. Sostuvo la katana blanca frente a él como si la mostrara a todos. Tifa no sabe mucho de espadas, pero puede sentir un gran poder que emana de ella. Además, por alguna razón, se sentía igual que la espada de Siesta. Era como si fueran gemelas o algo así. Kusanagi no Tsurugi. Ay, ¿de verdad no te acordabas de Nee-san? El chico parecía irritado por alguna razón. Pero de algo estaba seguro. Conocía a Siesta. ¿Quién era? Siguió llamándola Nee-san, así que significa que son familia. Aún así, Siesta ni siquiera mostró interés en él, a pesar de saber que conocía su pasado. No lo recuerdo y no me importa si lo recuerdo o no. Ahora mismo vivo mi propia vida, difundiendo mi existencia al mundo. Si planeas interponerte en mi camino, Siesta lo apuntó con su arma. Te cortaré. HMPH, habla todo lo que quieras. Si ni siquiera puedes usar todo el poder del Ame no Murakumo, no tendrás ninguna oportunidad contra mí. Ambos desaparecieron al mismo tiempo, y Tifa vio cómo se formaban chispas al chocar sus espadas. La espada negra chocando con la blanca, causando una tremenda onda expansiva. Siesta parece detenerse por un momento ya que sus heridas aún no están completamente curadas, pero eso es todo lo que se necesita para que el enemigo ataque a Siesta, quien no puede protegerse contra el ataque enemigo. Tomaré la espada ahora, murmuró su enemigo mientras levantaba su espada para cortar a Siesta. Siesta no pudo hacer nada. Solo se convirtió en demonio por unos días, así que su cuerpo aún no se había acostumbrado a la transformación. Además, había estado expuesta al aura sagrada, lo que empeoró aún más el daño. Cerró los ojos instintivamente, esperando el ataque, pero aún así, el ataque que debería haberla cortado en dos nunca llegó, pues al abrir el ojo, su oponente pareció saltar por alguna razón. No, al mirar de cerca, el suelo cerca de él parecía congelado como una flecha azul clavada en el centro. ¿Flecha? Debería ser obvio de quién es la flecha. Si no es ella ni el chico, solo puede ser, no sé quién eres, pero no dejaré que lastimes a mi amigo. Dijo Tifanía con una mirada penetrante mientras levantaba una flecha en su mano. Al tirar de la cuerda, una flecha se materializó, lista para ser disparada en cualquier momento, si esta lo oyó bien, amiga. Aunque planeaba cambiar, aún le costaba confiar en los demás, hasta ahora, los únicos con los que se sentía cómoda eran Saito y Souna. Aunque están en el mismo grupo, aún no podía confiar en los demás. Por eso les había cerrado los ojos, no queriendo bajar la guardia. Y aún así, esta chica la había llamado amiga. ¿Significaba eso que reconocía su existencia? No, era algo más simple. Una persona expande su existencia simplemente al interactuar con otras personas, recuerda las palabras de Souna-sama cuando se conocieron.
Así que eso fue todo, pase lo que pase de ahora en adelante, ambos, no, todos los miembros del consejo estudiantil están en la misma situación. Souna mencionó cuando se conocieron, todos sus sirvientes son su familia, y la familia es alguien a quien empujas. Ella puede verlo, aunque la chica Tiffany siempre actúa tímidamente, su deseo de proteger a su propia familia es fuerte. Tiffany soltó la cuerda del arco mientras disparaba una flecha, o al menos eso es lo que Siesta pensó. Una flecha se convirtió en muchas, mientras una lluvia de flechas se dirigía hacia el chico. Pero aún así, el chico las rechazó fácilmente al conjurar otro vórtice de viento. Justo cuando pensaba que su ataque no había funcionado, de repente, 3 flechas rojas volaron hacia el vórtice, viéndolas más de cerca, las flechas no apuntaban a él. Apuntaban a su alrededor mientras la flecha perforaba el suelo que lo rodeaba. Ni siquiera puedes apuntar con esa el chico pareció burlarse de Tiffany, pero su palabra se detuvo cuando la flecha explotó de repente. Auge. Afortunadamente, la barrera impedía que alguien externo interfiriera, o de lo contrario, la explosión causaría pánico. ¿Quién era ella? Siesta empezó a preguntarse, por fuera parecía una chica tímida, pero su habilidad era impresionante. Aún así, Siesta se dio cuenta de que algo así no sería suficiente para derrotar al chico. Eso no será suficiente para derrotarme. La voz del chico resonó en el aire y, al levantar la vista, lo encontraron flotando. Que su oponente pudiera volar, eso no significaba nada para una arquera como Tifa. Aún así, la oponente se le acercaba antes de que Tifa se diera cuenta. Admito que eres fuerte, pero un arquero es inútil una vez que el oponente entra en su rango. Dijo el chico burlonamente mientras bajaba la espada hacia Tifa, pero, sonido metálico se puede escuchar el sonido de las espadas chocando entre sí. ¿Qué? Parece sorprendido de haber fallado una vez más. Sigo aquí. Por favor, no lo olvides. No dejaré que le pongas un dedo encima a mi amigo. Gritó Siesta mientras empujaba al chico hacia atrás, haciéndolo volar varios metros hacia atrás. Siesta-san, murmuró Tifa como si la palabra siesta la conmoviera. Lo siento si parezco frío antes, pero, a partir de ahora las cosas serán diferentes. Luchemos juntas, ¿de acuerdo, Siesta-san? Tifa parecía feliz ahora que Siesta parecía haberse sincerado con ella. Llámame Siesta, no necesitas ser tan formal. Siesta recibió un gesto de aprobación de Tifa. Ahora bien, ¿crees que podrías vencernos a las dos juntas? Dijo Siesta con total confianza. La oponente podría tener ventaja en cuanto a afinidad, pero con sus habilidades cuerpo a cuerpo y Tifa cubriéndola a distancia, esto debería ser fácil. Cierto. Si sigo luchando como lo hice, no podré vencerlos a ambos. Dijo con naturalidad, como si ni siquiera le importara estar en desventaja. Me pregunto, ¿podrían luchar contra un oponente invisible? Justo cuando dijo que una espada larga se materializó en su mano, Siesta sintió el aura sagrada que emanaba de ella, aunque era mucho más débil que la de la Kusanagi o la Ame no Murakumo. Aún así, sabía que la espada era peligrosa. Debía tener cuidado de no ser golpeada. Veamos cómo manejan la transparencia Excalibur. Al decir eso, el chico desapareció. Si no fuera por el reflejo de Siesta, ya habría sido descuartizada. Tiffany, al ver esto, murmuró rápidamente un conjuro mientras una barrera azul la rodeaba antes de desaparecer. Esta sería realmente una larga batalla, espera. ¿Lo oí bien? Entonces dices que el dios Susanoo tomó 2 aprendices, y uno de ellos es Siesta. Intento confirmar lo que Ajuga me acaba de decir. Según él, intentó contactar con el dios japonés Susanoo, pero sin éxito, ya que por alguna razón desapareció sin dejar rastro. Ni siquiera el líder del dios japonés Izanagi sabía nada al respecto, aunque aún cabe la posibilidad de que mintiera. ¿Y entonces, un dios mentiroso? ¿Es eso siquiera posible? Pero al menos obtuvo algo de Izanagi, o si no, no sabríamos que Susanoo ha tomado un aprendiz, y una de ellas es Siesta. Pero eso sigue sin explicar cómo perdió la memoria. E incluso si la hubiera perdido, ¿por qué alguien dejaría que alguien con una espada sagrada legendaria anduviera por ahí libremente? Hay demasiadas preguntas por responder, y supongo que volvemos al punto de partida. Pero algo que me llamó la atención fue, entonces, además de Ame no Murakumo, ¿falta la otra espada, Kusanagi? Por lo que he oído, Kusanagi era una espada creada a partir de Ame no Murakumo. Se podría pensar que son la misma espada, pero era cierto que Ame no Murakumo era más fuerte, así que todos creían que era una réplica.
No debería pensar más en esto. Creo que ya es hora de volver al tema principal. Gracias por la información, Ajuka, pero si no te importa, me gustaría saber algo sobre esto. Le tendí la Excalibur para que la viera. Ah, eso, ya envié los datos a tu terminal. Deberías revisarlos si quieres saber más. ¿Cuándo demonios hizo eso? Ni siquiera me di cuenta. Hice lo que me dijo mientras revisaba la carpeta donde se enviaban los datos y. Había un documento titulado Excalibur. Hice clic sin pensarlo 2 veces mientras toda la información sobre Excalibur aparecía en la pantalla. Estos datos son ultra secretos, ¿sabes? Ni siquiera Gremory ni Citri sabían nada al respecto. Habló con total naturalidad. ¿Está bien? Parece que mis autoridades ya habrían superado a Sona si hubiera podido acceder a este tipo de información. Mientras reviso los datos, me detengo en una sola. Imitación de Excalibur. Tiene la capacidad de transformarse en cualquier forma que elija el usuario, tiene prácticamente las mismas habilidades que Derf para cambiar de forma, pero lo hace al instante, a diferencia de Derf, que requiere un poco de tiempo. Esa Excalibur. La quiero, si pudiera analizarla de alguna manera, tal vez podría mejorar las habilidades de transformación de Derf. Entonces, el hecho de que me muestres todo esto a pesar de ser información clasificada significa que quieres algo de mí, ¿no? Decidí preguntarle de inmediato sobre su verdadera notificación. Estoy seguro de que no se lo mostraste a cualquiera, y mucho menos a alguien que ni siquiera era un demonio. Muy afilada, bueno, seré directo. ¿Puedes replicar la Excalibur? ¿Replicar, quieres decir que quieres que cree otro juego de Excalibur? Pregunto para confirmarlo. Quiere que replique la espada sagrada completa, y aunque lo hiciera, ¿qué querría hacer con ella? Empiezo a imaginar lo que haría un demonio si tuviera una docena de Excalibur en la mano. ¡No! Respondo de inmediato. Replicar la Excalibur podría ser posible, pero no hay nada bueno que pueda obtener de ello. A menos que pueda asegurarme de que no se usará para nada malo, no haré nada parecido a replicarla. Supongo que dijiste eso, pero lo único que pregunto es ¿puedes? Si preguntas si se puede hacer o no, la respuesta es sí y no. Explícate. Podría replicar la Excalibur si tuviera material de base, pero la forma podría estar incompleta, al menos necesito a alguien con un gran conocimiento de alquimia y herrería. Aunque supiera cómo recrearla, no significa que pueda hacerlo. Es como saber la receta de cocina y aún así fallar. Le explico. Todo lo anterior era cierto. Si intentara replicar algo así usando todas mis habilidades, solo quedaría igual que la réplica del equipo sagrado que hice. Aunque podría usar sus habilidades, la réplica se rompería después de varios usos. Cuanto más compleja sea el arma, más difícil será replicarla. Para crear un equipo sagrado artificial completo, necesitaré a alguien con amplios conocimientos sobre equipo sagrado. Quizás si pudiera preguntarle al dios creador podría averiguar cómo hacerlo, eso podría ser posible. Después de todo, sigo siendo un humano, así que no debería ser un problema para mí si quisiera, pero ¿cómo se encontraría un ángel? A diferencia del diablo, que parece estar en todas partes hoy en día, todavía no he visto ningún ángel. Por lo que leí, prefieren quedarse en el cielo y rara vez interfieren con el mundo. Mayormente dejaron ese asunto en manos de la iglesia. Qué tipo tan irresponsable, en fin. Ahora mismo esas no son mis principales prioridades. Ahora que tengo la información que necesito, la pregunta es ¿por qué diablos esas Excalibur están en manos de un ángel caído? Al menos el sacerdote está del lado del ángel caído, por lo que sé. Ya veo, entonces te enviaré el material que necesites e intentaré replicarlo. Enviaré a alguien para que te ayude con tu investigación. Ajuka no parece rendirse todavía. ¿Por qué insiste tanto? Como dije, no lo haré. Seguro que sabes muy bien que si otra facción se entera de este asunto, solo reavivará la llama de la guerra. Por lo que he leído de la historia de los diablos, ha pasado bastante tiempo desde la última guerra entre las 3 grandes potencias. Y si la otra facción se entera de que los diablos tienen una producción masiva de espadas sagradas, especialmente Excalibur, los provocará aún más al iniciar la guerra. Por otro lado, también puede ser una mala noticia para el diablo, ya que la espada sagrada era su debilidad. No entiendo por qué querría producir en masa algo que pudiera matar a su propia especie. Jaja, sabía que lo decías. ¿Y qué tal esto? Todo lo que creas lo puedes guardar. Así no debería ser un problema, ¿verdad? Ahora empiezo a entender cada vez menos. ¿Qué clase de gente haría cualquier cosa sin esperar nada a cambio? En otro universo, Emilia Shiro estornudó de repente.
No hay forma de que tal persona exista, especialmente si es un Mao. ¿Cuál es el truco? Pregunto con sospecha. Si me preguntas qué gano con esto, podrías decir que quiero verlo, la creación de la espada sagrada con mis propios ojos. Miro su imagen en el texto y lo veo, a esta persona le encanta crear más que nada. Le encanta inventar cosas nuevas y también le gusta ver algo creado. Al oírlo decir eso, empiezo a entender cómo se sentía. Pero si ese fuera el caso, debería haberlo hecho él mismo en lugar de confiar en alguien más. Bueno, si pudiera conservar mi propia creación, no debería ser un problema. Si la guardara en mi inventario, nadie podría robarla. En el peor de los casos, la destruiría antes de que alguien pudiera conseguir algo de lo que guardé allí. De acuerdo, lo haré. Pero antes quiero que me des algún libro sobre alquimia. De todas formas, me interesa bastante ese tema. Ya que me tomo tantas molestias, debería al menos sacar algo de provecho. Por lo que he aprendido sobre alquimia, parece bastante interesante. Si pudiera convertirme en uno, tal vez me ayude en alguna de mis investigaciones. Quién sabe, incluso podría encontrar la manera de regresar a Alquimia sin alterar el equilibrio. Debería hacerse, entonces veremos. Antes de que Ajuka pudiera terminar sus palabras, la puerta de la habitación se abrió y alguien más entró. Oh, Kiba, finalmente despierto. Le hago un gesto con la mano, al principio parece confundido. Bueno, no puedo culparlo, este lugar es un poco raro si piensas en qué época vives. Si no lo supiera, habría pensado que había ido al futuro o algo así. Esa espada, el tono de Kiba se vuelve más oscuro de repente. ¿Espada? Me pregunto qué querrá decir. Ay. Parece que sostenía la Excalibur mientras lo saludaba. Ni siquiera me di cuenta de que mi mano seguía sosteniendo la espada. Aún así, no tiene por qué ser tan frío. Ah, ¿te refieres a la Excalibur? La aprendí de ese sacerdote, dije, ignorando su hostilidad hacia mí. Quizás era su reacción natural ante una espada sagrada, ya que era un demonio. ¿Tú la eliges? Espera, recuerdo que antes usabas la Excalibur, ¿eres una portadora natural? Pregunta Kiba, y aún así su ojo no se aparta de la Excalibur en mi mano. Portador nato, si quieres una respuesta, no soy nato, pero sí tenía la habilidad de controlar la espada sagrada. Al decir esto, me concentré en la espada mientras empezaba a desprender un aura sagrada, pero la reprimí rápidamente. Interesante. Así que tus habilidades incluso te permitieron usar la espada sagrada con fuerza. ¿Eh? ¿Sigues aquí, Ajuka? Oye, no me dejes tan fácilmente. De todas formas, deberías calmar al chico antes de que se vuelva loco otra vez. ¿Calmarlo? Cuando me giro para mirar a Kiba, veo que su mirada es más intensa que antes. Oy, ¿por qué carajos me estás mirando así? No sé por qué, pero hice algo mal. No puede ser. ¿Se enteró de la foto de él e Issei juntos? El que parece ser popular entre las fanáticas de BL. Pero eso no debería ser posible. He tenido cuidado de no dejar rastro. Y también borré los recuerdos de los clientes sobre mi rostro y mi nombre. Conservarán el recuerdo de haberme conocido, pero no recordarán mi apariencia ni mi nombre. No debería haber nada que los lleve a mí. Bueno, era Kiba-kun. Leí un poco sobre tu historia y sé lo que estás pensando, pero te sugiero que mantengas la calma y hables las cosas. Al oír eso, Kiba se giró hacia él como si lo hubiera notado por primera vez. Mao-sama. Parecía sorprendido de encontrar un Mao precisamente aquí. Bueno, técnicamente solo era una imagen de él, así que no estaba allí. Pero aún así, Ajuka al menos sabía qué hacer en esta situación. Yo no tenía ni idea de qué había pasado exactamente. Bueno, entonces, creo que será mejor que me vaya, encárgate del resto, Saito-kun. Oye. Me lo dejas a mí después de todo. Mi grito no le llegó porque la pantalla se apagó, sugiriendo que la comunicación se había cortado. Maldito Ajuka, al menos explícame lo que pasó para que lo entienda. Veamos, lo primero es lo primero. Está bien, ¿por qué no te sientas primero y me cuentas el motivo de tus hostilidades? Dije nervioso, y para mi sorpresa, asintió. Siento que me estoy olvidando de algo, no, si me olvidé de ello no debe haber sido nada. Ya veo, fue todo lo que dijo mientras Kiba le explicaba su situación. ¿Por qué le decía esto? Bueno, para empezar, ahora mismo esta persona posee precisamente lo que Kiba quiere destruir, la Excalibur en su mano era realmente auténtica. Kiba debe admitir que se comportó como un imbécil. Por eso siente que debe explicarle su situación, pero se resiste a destruir la espada mientras le explica la situación.
Si lo entiendes, debo pedirte que te hagas a un lado, dijo Kiba. Había esperado mucho tiempo para que esto sucediera. Que la Excalibur apareciera de repente ante él, no podía desaprovechar esta oportunidad. Por lo que descubrió, existen 7 Excalibur y si destruye esta, solo quedarán 6. Probablemente tendrá que buscar las otras 6, bien, en otras palabras, ¿quieres destruir esta espada, HM? Antes de que lo hagas, tengo algo que decirte. Kiba intentó contener su impulso para no descontrolarse mientras se calmaba y esperaba lo que Hiraga-senpai quisiera decir. Deja de joderme. Kiba casi estaba seguro de que su oído se quedó sordo por un segundo ante ese grito repentino. ¿Destruir la Excalibur? ¿Tienes idea de lo difícil que es hacerla? Y aquí está. Dijiste que quieres destruirla fácilmente. ¿Tienes idea del costo, el tiempo y el esfuerzo que requiere forjar la espada? ¿Se dice? Kiba empezó a sentir sudor correr por su frente al oír que Senpai perdía repentinamente el control. De hecho, la rabia que sentía hacia la Excalibur se olvidó por completo al resistir el grito de Senpai. Claro que no. Escucha, esto, y así continuó durante media hora, mientras le daba lecciones, desde los componentes de la Excalibur hasta su fabricación. Kiba se preguntaba cómo sabía siquiera cómo se fabricaba. Lo que Kiba desconocía era que Saito Rune ya le había proporcionado toda la información sobre el arma, desde el concepto de su creación hasta los materiales necesarios y el procedimiento de fabricación. Era algo que Mjolnir podía producir estudiando un objeto catalogado como artefacto. Parecía estar sin aliento después de hablar sin parar, Kiba no sabe cómo responder a esta situación. Solo quería destruir la Excalibur, pero nunca esperó recibir un sermón. Lo siento, perdí el control por un momento, dijo disculpándose. No, está bien, dijo Kiba. Entonces, volviendo al tema en cuestión, ¿dijiste que querías destruir la espada? Kiba asintió mientras esperaba su respuesta. Pero viendo lo entusiasta que estaba esta persona, podría oponerse a destruir la espada. Si ese fuera el caso, Kiba tendría que usar la fuerza después de todo. Podría ser difícil, ya que Kiba recuerda la pelea que tuvieron cuando se volvió loco. Kiba había aceptado que, efectivamente, era él y que debía haberse vuelto loco por alguna razón. Incluso ahora, Kiba no estaba seguro de que lo llevó a atacar a esta persona en ese momento. Claro que sentía odio hacia la espada, pero incluso Kiba podía pensar racionalmente. Era como si alguien le susurrara en la cabeza. Habría pensado más en esto si no fuera por la respuesta que esperaba de Senpai. Seguro. Entonces no tengo más remedio que esperar. ¿Qué? Kiba se quedó sin palabras. Estaba seguro de que esa persona no lo permitiría, pero de repente accedió. ¿Me escuchaste? Puedes destruir la espada si quieres, pero, ante eso, Kiba levantó la cabeza, curioso por lo que quería decir. ¿Podrías esperar unos días, por favor? Tengo asuntos pendientes con esta Excalibur y preferiría que estuviera en perfectas condiciones mientras estoy aquí. Ahora Kiba empieza a sentirse más confundido. ¿Qué está planeando este tipo? Tiene la Excalibur justo delante de él, y aún así le pide que espere unos días. Bien, pero por favor no rompas tu promesa. Kiba finalmente asintió. Había esperado 10 años para esto, así que ¿qué más daban unos días? Con tal de destruir la espada, nada más importaba. Eso y que Kiba quería evitar tener a esa persona como enemigo si era posible. Tenía la sensación de que su vida no sería la misma si enojaba a Hiraga-senpai. Me alegra que lo entiendas. Entonces te sugiero que busques a alguien que te cure la herida del estómago. Solo te apliqué un tratamiento básico, mejor que te lo consigas primero. Ahora que menciona la herida, siente dolor. Supongo que la situación era tan tensa que casi olvidó que estaba herido. Debería pedirle a Asia que lo curara con su equipo sagrado. Cuando Kiba estaba a punto de irse. Una cosa más, mantén esto en secreto de tu amo, aún no sabemos con certeza qué está pasando, así que no hay necesidad de causar pánico innecesario. Kiba asintió. Claro que planeaba mantener el secreto desde el principio. Presiente que, incluso si lo calla, este asunto saldrá a la luz. El hecho de que el liberado lleve la Excalibur encima significa que algo debe haber sucedido en la iglesia y esto es solo un preludio de lo que está a punto de suceder. Veo a Kiba irse mientras vuelvo a la terminal. No puedo creer que olvidé preguntarle a Ajuka sobre esto antes, estoy seguro de que Kiba ya lo presentía, pero todo lo que pasó es solo un preludio de lo que está por venir.
Esto aún no ha terminado y quien quiera que esté detrás de esto, si planea lastimar a alguien que me importe, lo detendré, pase lo que pase. Con eso en mente, contacté a Ajuka de nuevo. Estoy bastante seguro de que al menos esta persona sabía algo.